Desde el primer momento, cuando me dediqué a analizar el perfil del gobierno de Luis Abinader, dije que era un gobierno empresarial. ¿Qué me permitió a mí concluir que el gobierno de Luis Abinader era un gobierno empresarial? El hecho de que Luis Abinader viniera del empresariado, claro que no. Fidel Castro era hijo de un rico propietario de ingenio de Cuba, y eso no decía que Fidel Castro tuviera que ser un representante del capitalismo. Ahora, fue un representante del comunismo, a pesar de ser hijo y ser heredero de un potentado cubano. Pero cuando Fidel Castro construyó su gobierno, a casi todo lo que puso en su gobierno creían o en el liberalismo o en el comunismo. Y eso definía el perfil de su gobierno. Ahora, ¿qué hizo Luis Abinader cuando construyó su gobierno? Puso en los puestos claves a representantes del empresariado, a gente que creía en la concepción ideológica del empresario dominicano, porque habían sido personas que habían estado mucho tiempo al servicio del empresariado, que algunos han sido construidos por el empresariado. Y eso definía la condición empresarial del gobierno de Luis Abinader. ¿Qué es un gobierno empresarial? Un gobierno empresarial es aquel que todas sus políticas están orientadas a propiciar la construcción, la concentración del capital, que todas sus políticas están orientadas a garantizar el incremento de la fortuna de las élites. Ese es un gobierno empresarial. Ahora, estamos en el capitalismo, el sistema económico dominicano es capitalista. Yo estoy planteando que se destruye el capitalismo. Claro que no. Solamente una gente que sueña en el mundo de la estupidez puede plantear un disparate de esa magnitud o puede desear un disparate de esa magnitud. Miren, el capitalismo como modelo económico y sus expresiones políticas, que es el liberalismo, y su expresión ideológica que se sustenta en la propiedad privada, ha demostrado ser el modelo socioeconómico más exitoso que ha vivido la humanidad. Y cualquiera que haya estudiado, aunque sea superficialmente, la historia de la humanidad, se da cuenta de que el capitalismo ha sido el modelo socioeconómico que más se ha aproximado a darle respuesta a las ansiedades del ser humano. Ahora bien, como decía don Juan Bosch, el capitalismo dominicano es un capitalismo que acusa un nivel muy alto de atraso. Por eso es tan rentista. Por eso no es un capitalismo desarrollista, donde el capitalismo trata de construir su fortuna sobre la base de la innovación y sobre la base de la inversión en la construcción de conocimiento. Es muy atrasado el capitalismo dominicano. Y ese capitalismo dominicano tan atrasado da a un empresario atrasado, un empresario que no tiene claro cuál es su papel en el desarrollo del sistema del que forma parte y se quiere quedar en el rentismo, en la posibilidad de capturar rentas sin inversiones importantes y sin trabajo importante, o succionar impuestos del Estado
para convertirlo en parte de su fortuna de manera legal. Y para eso construye la norma sobornando a un político que él le permitió corromperse y lo estimuló para que se corrompiera. Y ese es el perfil del empresariado dominicano. Y si el presidente, si este gobierno trata de alimentar ese tipo de empresario, nosotros estamos jodidos para pensar en el desarrollo. Jodidos. Y no puedo usar otra palabra porque quiero que la gente me entienda. Estamos jodidos si soñamos con el desarrollo, porque el empresario que tenemos no tiene una idea del desarrollo capitalista, ni de la importancia del conocimiento en el desarrollo capitalista. Por eso deja que un gobierno durante 8 años dilapide 20,000 millones de dólares en la educación. Y cuando termine ese periodo, en vez de haber superado, aunque sea en un nivel, el promedio de la educación, lo que tenemos es un sistema más precarizado y un producto más atrasado. Y el empresario se tornó indiferente porque lo que estaba era concentrado en capturar los 215,000 millones de pesos de exenciones para convertirlo en parte de su fortuna. Por eso la fortuna se ha multiplicado en los últimos tiempos en un 300% en República Dominicana. Pero esa fortuna la tienen una élite del 2% de la población aquí en República Dominicana. Bueno, miren, señores, ahora Luis Abinader, usando la figura del fideicomiso para construir marketing engañoso, manda a Celso Marrancini a administrar a Punta Catalina, a dirigir a Punta Catalina. ¿Ustedes quieren que les diga una cosa? Celso Marrancini se oponía a eso. Él se oponía inicialmente a eso cuando decía que era preferible vender a la CDE por $1 y el Estado ganaba. Pero ahora no se opone a eso. Celso Marrancini quería que desapareciera todo CDE, todo el sector eléctrico, pero cuando lo nombraron a él al frente de CDE, ya no, se le quitó las ansias. Celso Marrancini llega a CDE de la mano de Leonel Fernández. El PRM decía que Leonel Fernández era el paradigma de la corrupción y del desastre administrativo. Ya no. Y ustedes saben qué une a Luis Abinader y a Leonel Fernández. No es el interés político, es el interés de servirle a una élite empresarial que no tiene ninguna conciencia de para dónde debe ir el país. Luis Abinader está dándole seguimiento a la política empresarial de Leonel Fernández, a la política empresarial del Partido de la Liberación Dominicana, que fue el que entregó todo el patrimonio del sector eléctrico al empresariado, entregándole las empresas a precio de vaca muerta. Las acciones en las que el Estado participaría en esas empresas, que era el 50%, fueron devaluadas para garantizar que el empresario entrara con el menor aporte posible, con resultados tan desastrosos como el de Fenosa, el de Unión Fenosa, donde el Estado gastó más de 100,000 millones de pesos en subsidio al sector privado, a de este, a de norte y a de sur, mientras estuvieron en el sector privado. Y para sacar a Unión Fenosa de aquí, oigan lo que hizo Unión Fenosa. Le prestaba a sus empresas desde la matriz a un interés superior al del mercado para supuestamente cubrir déficit. Y el Estado tuvo que devolverle la inversión con intereses a Unión Fenosa después de votar casi 100,000 millones de pesos en subsidio al sector privado, a la ineficiencia del sector privado, a la ineficiencia del sector que Celso Marrancini decía que debía entregársele a la empresa del Estado porque el Estado era un dilapidador. Y les cuento, cuando Celso Marrancini decía que el Estado era un dilapidador de los recursos del sector eléctrico, el subsidio era de 200 millones de pesos, el equivalente a menos de 4 millones de dólares ahora.
Desde que se le entregó el sector eléctrico al sector privado, el subsidio ha alcanzado hasta 1.350 millones de dólares. Oiga, pasó de menos de 4 millones de dólares el subsidio a 1.350 millones de dólares justamente en la administración de Celso Maranzini. No fue en la administración de Temo, no fue en la administración de Radamés, no fue en la administración de César Sánchez, no fue en la administración de Calolo Guillén o de Bichara. Fue en la administración de Celso Maranzini que se rompieron todos los récords de déficit en el sector eléctrico. Pues les cuento a ustedes que el gobierno del cambio ha puesto en la obra más importante del sector eléctrico al peor administrador que ha tenido el sector eléctrico.